Queridos compañeras, los saludo nuevamente en esta mañana. Y bueno, ya también mezclando un poco lo que se estaba dando en estudios allí, ese lindo clima de Feng Shui, esta veleta espiritual, si se quiere, que tiene la comunicación, el periodismo, es decir, la televisión pública montevideana, ha venido hasta ANCAP, porque hoy hablamos de energías, hablamos de las energías de la gente, de las que están en el aire, de las que tenemos en nuestro contacto físico con el otro, con la otra, en el encuentro diario. Pero, ¿qué pasa con nuestras energías, por ejemplo, renovables, matriz energética? Y dijimos, qué mejor que ir a ANCAP. Golpear la puerta aquí en el edificio principal de ANCAP, ubicado en Avenida General Lavalleja y Paysandú. Y vamos a hablar con uno de los directores que tiene la empresa estatal. Justamente estamos con Vicente Iglesias para dialogar acerca de las energías. Vicente, gracias por recibirnos aquí en su lugar de trabajo para conversar, para, bueno, aclararle muchísimas cosas seguramente a nuestros televidentes que están del otro lado. Yo le quiero preguntar por la consigna del día, primero que nada, para abrir este conversatorio, acerca de si usted cree en las energías y si piensa que las energías de las personas uno las puede percibir de cierto modo. Pero por supuesto, las personas se transmiten de todas maneras, hablando, gesticulando, y transmiten entre ellos un entorno en el cual están viviendo. O sea, esa energía famosa de las personas, somos capaces todos de percibirla. Mire usted, y bueno, sabe que nos miran en todo el país. TV Ciudad también es un canal, si bien es la televisión pública montevideana, es muy federal también. Muchos vecinos de Tacuarembó, a propósito de esto, nos informaban que en el pasado mes de febrero ellos presentaron, 43 vecinos de Tacuarembó, un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para que no se realice un proyecto allí en el departamento de Tacuarembó de hidrógeno verde, por ejemplo, y de metanol, ¿no? Porque ellos consideran que según algunos artículos es inconstitucional. ¿Qué está pasando con el hidrógeno verde en la actualidad en Uruguay? ¿Es como esta segunda fase de cambio de matriz energética? ¿Qué alcance va a tener? Mirá, el tema del hidrógeno verde, vamos a hablarlo, y bien lo acabas de decir vos, es una transición energética que busca empezar a disminuir la porción fósil que todos estamos consumiendo en la energía. Tengamos en cuenta una cosa, ¿no? O sea, la energía es nuestra base de la sociedad. Nuestra sociedad funciona en función de que exista energía. La primer transformación, o sea, la primer parte de la descarbonización que hizo el Uruguay tiene que ver con la energía eléctrica, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles, en particular del gasoil, del gas natural y del fuel oil. Eso fue en la energía eléctrica. Ahora viene la segunda fase, que tiene que ver a intentar seguir disminuyendo la cantidad de porción fósil que nosotros estamos consumiendo. Todos tengamos en cuenta que en el acuerdo multipartidario, allá por los años 2007-2010, todas las fuerzas hicieron acuerdo en empezar a utilizar los biocombustibles como parte de esa descarbonización, ¿no? O sea, el combustible, o sea, el etanol, es un alcohol, el alcohol etílico. El etanol para las gasolinas son naftas, y el biodiesel, que es el aceite de soja o de canola, para el gasoil. Lo que está hablando la Agencia Internacional de la Energía y el Acuerdo de París, nosotros teníamos un acuerdo firmado en el Acuerdo de París, donde nos comprometíamos a ir disminuyendo como Uruguay, firmado ya por los años 2016, y disminuyendo como Uruguay las emisiones de CO2 y de metano a la atmósfera. Evidentemente este gobierno, una de las cosas que hizo es no inyectar más biodiesel al gasoil, o sea, las emisiones de gasoil siguen estando como estaban. Pero yendo... O sea que no disminuimos nada en ese caso. No, porque aparte se consume en Uruguay, se consumen casi 1.200.000 metros cúbicos, o sea, 1.200 millones de litros de gasoil por año, pero 900 millones de gasolina por año, o sea, de nafta por año. Evidentemente se aumentó la porción de alcohol en la gasolina, pero no alcanza a cubrir el porcentaje de biodiesel. O sea, hoy en esta situación, el Uruguay no está cumpliendo con las emisiones de carbono. Yendo más adelante a lo que tú dices, el hidrógeno no es ni más ni menos un vector.
O sea, ¿qué es lo que hace? Estamos agarrando la energía del sol, que va a venir expresado en agua, o que va a venir expresado, o sea, en agua de lluvia, ¿no? El sol calienta los mares, los evapora, vienen las nubes, cae la lluvia, la recolectamos en un río, producimos energía eléctrica con ello. O sea, la energía del sol es la energía eléctrica como un vínculo para llegar al consumo energético. O la energía del sol como viento, que quiere decir que va a calentar determinadas partes del planeta, va a producir una corriente de aire y esa nosotros la vamos a captar con los aerogeneradores en energía eléctrica. O la energía del sol puesta en paneles fotovoltaicos y la vamos a captar como energía eléctrica. ¿Qué pasa? La energía eléctrica, uno tiene que estar cerca de las redes y hay usos de energéticos que no están cerca de las redes o que las redes no van a tener, digamos, la capacidad de esos, o se necesita grandes volúmenes de energía en forma puntual. En eso sí, lo que se quiere hacer, o una de las ideas que hay ahí en la vuelta, es captar la energía del sol, ya sea agua, viento o fotovoltaico, con eso descomponer el agua y mediante una electrólisis que vamos a generar oxígeno e hidrógeno, capturar ese hidrógeno y usarlo. ¿En dónde? En donde se necesiten grandes volúmenes de energía. Una consulta en el medio. ¿Es agua de dónde se va a sacar? Porque en esta crisis, digamos, no estamos pudiendo tomar agua de la canilla y por ahí también se llegó a rumorear, no sé si es información que tiene ANCAP en este momento, que en Tacuarembó, por ejemplo, esa agua se iría a sacar del acuífero guaraní. Se habló en su momento de 300 metros, de 120 y también se empezó como a vislumbrar algo de que esa podía ser de las reservas que tiene nuestro país, o al menos donde está el territorio uruguayo. ¿De dónde se va a extraer esa agua que en teoría se va a descomponer en estos volúmenes que usted está nombrando? Mire, lo que yo conozco del proyecto Tambores es por la prensa, porque por ANCAP no pasó, o sea, eso lo están manejando no sé quién. O sea que al directorio esto nunca llegó de manera oficial. Esto no llegó, es una empresa que me imagino que debe estar hablando con el ministerio. Pero vamos a hacer una puntualización. La crisis del agua que estamos viviendo, que ahora aparentemente estaríamos saliendo no sé hasta cuándo, nos demostró algo. Y a mi entender, lo que me demostró es que primero está el agua para consumo humano. El agua dulce hay que reservarla para el consumo humano. Eso es lo que nos dijo la crisis de la sequía. El acuífero guaraní, que es donde estaría Tambores, es agua dulce y eso pertenece a Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay. Y hay un acuerdo, según tengo entendido, de Uruguay, firmado, que esa agua es para consumo humano, o sea, no es de uso industrial. Eso es lo que tengo entendido, lo que anda ahí en la vuelta. La verdad, este proyecto no pasó por ANCAP, lo que conozco es lo que salió en la prensa, pero si estamos hablando de reservar el agua, en las mejores aguas para consumo humano, me suena razonable, porque todo lo que nos dimos cuenta es que nosotros que vivíamos en un país que supuestamente sobraba el agua dulce, resulta que ahora nos dimos cuenta que, mirá que capaz que nos sobra, capaz que nos falta, y vamos a terminar con lo que terminamos, con agua que tenía un alto contenido de sales y evidentemente un alto contenido de cloro y sodio. Con todas las restricciones, con todas las cosas, con todos los problemas que hay y que hubieron y que van a seguir existiendo. Por lo tanto, al reservar el agua para consumo humano está bien. Más te cuento, cuando yo estudiaba ya hace muchos años, en el proyecto de fin de carrera, una de las cosas que nos decían es el agua de OCE, o sea, el agua potable, solamente para aquellos casos que sean estrictamente necesarios.
no para cualquier cosa. Y evidentemente lo que nos demostró esta sequía y los consumos que hay en Uruguay, es que estamos usando agua para muchas más cosas que la salud humana, ¿no? Fito, Florencia, Tania, Vicente Iglesias escucha sus consultas que tengan para realizar desde allí, desde estudios. No, quizás es un tema que escapa a Vicente, a quien agradecemos mucho estas palabras en Ciudad Viva, pero ¿cómo está el país a nivel de las otras energías? Porque digo sobre todo por su papel de representación del Frente Amplio dentro del directorio. Nosotros tuvimos una inversión grande en energía eólica, en energía solar. ¿Cómo estamos nosotros para enfrentar esa realidad y no depender tanto del agua como estamos dependiendo? Mirá, en este momento las inversiones que ha hecho el Uruguay, la que tú dices, la que se han hecho en energía solar, en energía fotovoltaica y en biomasa, evidentemente nosotros desde el punto de vista eléctrico lo hemos visto, ha pasado sin pena ni gloria, cosa que otros años y otras épocas la primera que daba la alerta de que no hay agua era UTE, diciendo no tenemos agua, que capaz que tenemos que restringir el consumo, bajar el horario, apagar las marquesinas y no iluminar las calles, un montón de cosas que pasaban hace muchos años. Y llegando al corte como se ha llegado antiguamente, hoy evidentemente no lo tenemos. Evidentemente lo que te está demostrando que lo que se instaló estuvo bien instalado y en realidad nosotros hemos disfrutado de la energía eléctrica para eso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bien, ahora lo que nos resta al Uruguay es un gran acuerdo nacional sobre la segunda descarbonización, ¿no? O sea, la segunda fase de la descarbonización, que tiene que ver con la disminución del consumo de petróleo y de carbón del Uruguay. Y eso, a mi entender, eso involucra hacer una perspectiva a 100 años, o sea, que allá en el largo tiempo, ¿qué es lo que va a hacer el Uruguay para descarbonizarse? ¿Cómo lo va a hacer y cómo lo va a capitalizar? O sea, poner en valor todo eso que Uruguay haga, porque eso que hicimos en el año 2010 al 2015, hoy lo tenemos, ha sido puesto en valor y todos lo vimos. Esto se trata de lo mismo. Y para eso es necesario un gran diálogo nacional entre todos los actores políticos y todos los actores de la sociedad. ¿Para qué? Para definir cuáles son los energéticos y los vectores más adecuados para los usos que nosotros tenemos y los que podamos llegar a tener. Esto no se trata de cobrar al grito de otro, sino se trata de usar las energías autóctonas que nosotros tenemos para hacernos independientes energéticamente. Para ser independientes energéticamente tenemos que usar las energías que nosotros tenemos y ver cuál es el vector más adecuado para cada lugar. Y hoy lo que estoy escuchando por ahí es que todo habla del auto, todo habla del camión, pero nadie habla del agro. ¿Cómo vamos a hacer para suministrar el combustible al agro? Que nadie habla de las grandes industrias que necesitan altos volúmenes de energía, cómo se va a resolver, cómo se van a resolver otras cosas, cuáles van a ser las fases que va a ser el Uruguay de esa transformación industrial y de dónde va a sacar los recursos y cómo lo vamos a capitalizar, cómo lo vamos a poner en valor para toda la sociedad para que nuestra producción valga más. Eso en realidad es un acuerdo político, un acuerdo social que tenemos que hacer todos los uruguayos. Y hoy lo que se habla es de una cosa para un uso y no se sabe el resto de los usos. Lamentablemente, te tengo que decir, por mi formación, me gustaría que se piense todo de una forma, se analicen todas las opciones que hay y veremos cuál es la más indicada. Algunos hablan de las baterías, otros hablan del hidrógeno, otros hablan del metanol, otros hablan de la gasolina sintética, otros hablan de los diésel sintéticos. Bien, todo es posible. Todo es posible. Lo que nosotros tenemos que ver es cuál es
el mix adecuado que nos dé la seguridad que la producción uruguaya sea sustentable y sostenible. Y eso, si nosotros lo hacemos como corresponde, podemos ponerlo en valor. Muchas gracias. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Ojalá que sea así. Muchas gracias y muchas gracias, JP, también. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito, Fito. Nos vemos en un ratito. Chao.